12 del día y 22 minutos, siempre atentos al avance del tiempo. Estamos en la rotativa del aire. Joana Castro desde Cabina Central en Lima, Jorge Turpo desde Arequipa. Estamos en el Día del Maestro, 6 de julio. Conversamos de inmediato con el señor Elio Ocaña, él es el decano nacional del Colegio de Profesores. Señor Ocaña, feliz día en principio y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias a Joana también. Gracias por el saludo y a través de ustedes un saludo cordial a todos los maestros y maestras del Perú, educadores comprometidos con la escuela pública y el desarrollo nacional. Si hacemos un balance de las medidas, digamos, implementadas por el gobierno en la última década, digamos, ¿ha mejorado las condiciones de los maestros en el Perú? Ha habido importantes esfuerzos por mejorar, sin embargo, falta que dicha mejora se convierta en políticas permanentes, porque solo así podríamos ver, por ejemplo, que las condiciones laborales, las condiciones profesionales, académicas, económicas, sociales, sean vistas mejoradas. Porque la educación no solamente es el factor docente, tiene que ver también con infraestructura, con materiales educativos, al mejoramiento de la alimentación escolar, tiene que ver con espacios de recreación, con equipamiento, con bibliotecas, con laboratorios en las instituciones educativas, y es más, una educación vinculada también al mundo del trabajo. Es importante manejar las ciencias, la información, pero es importante también que la educación, que actualmente es muy humanista, es cierto, pero necesitamos que también sea científica, tecnológica, y además permita que los estudiantes que egresen, por ejemplo, de la educación básica, mínimamente como la década de los 70 o 80, terminen vinculándose a algún tipo de trabajo que les permita desarrollarse. Y decano, buenas tardes. Digamos que tras la pandemia y con las cosas o los retos que hay pendientes, ¿cuáles son los primeros que podrían ser ejecutables? Habíamos dicho que luego de la pandemia la escuela tendría que ser una escuela nueva. Sin embargo, hemos llegado todavía nuevamente a una escuela de la prepandemia. ¿Y cuáles son los retos ejecutables? En este periodo hay una necesidad de actualizar el currículo educativo. Necesitamos promover una carrera docente con una formación inicial de calidad. Necesitamos invertir con mayor eficiencia en lo que es la mejora de la infraestructura educativa y los servicios básicos. La pandemia nos enseñó que tenemos que también usar como soporte para poder mejorar los aprendizajes de los niños, lo que son las bondades de la ciencia y la tecnología, de la información. Por tanto, necesitamos, por ejemplo, conectividad y herramientas digitales para todo el país. Requerimos profesores que manejen estas nuevas condiciones de educación, que tengan que ver con una educación híbrida, ¿no? En el tema de la educación presencial, por ejemplo, trabajando en directo, pero también manejar desde la distancia para que los niños vayan complementando su aprendizaje. Y decano, hemos tenido a un docente, a un profesor que llegó a ser presidente del Perú, como fue Pedro Castillo, y bueno, todos los peruanos, si son hechos, la manera de comunicarse, las deficiencias que él tenía para hilar incluso un discurso y demás. Esa generación de docentes, ¿qué hacer con esa generación de docentes? Porque indudablemente usted entenderá, señor Ocaña, que la situación del profesor Pedro Castillo no es el único, pues, ¿no? En la zona rural, en tantas ciudades del país, hay docentes, digamos, con ese nivel de preparación y más. ¿Qué hacer con esa generación de docentes? ¿Cómo ayudarlos a que mejoren su enseñanza en aula? Un tema principal del sistema educativo que está carente y que necesitamos desarrollar es la formación continua del educador. Por tanto, no basta con que el docente egrese a las universidades, obtenga un título, no basta que tenga una maestría o un posgrado, como sí lo tenía, por ejemplo, Pedro Castillo. Lo que necesitamos es que los docentes al egresar de las universidades y de los pedagógicos tengan un proceso también de inserción paulatina, permanente, adecuada a las escuelas, con asesoramiento, con acompañamiento, con orientación, pero también muy vinculado al mundo de la investigación. Pero por otro lado también necesitamos que tanto la escuela privada como también la escuela pública, donde el gestor es el Estado, den espacios y oportunidades de formación. Por ejemplo, actualmente para que si el maestro quiere desarrollar maestrías, posgrados y otros doctorados, los costos son elevadísimos, ¿no? Que están bordeando los 50.000, 70.000 soles por un programa como este en universidades como la Católica, como la San Marcos, y por tanto es inaccesible para muchos maestros. De tal manera que los docentes acuden a universidades
de costos bajísimos y también los resultados son así. Pueden tener el título, pero no la habilitación profesional. Por tanto, necesitamos esas condiciones. Ese es el tema en cuanto a la capacitación, digamos, que también es uno de los retos pendientes. Y usted ha mencionado que uno de los retos es invertir en infraestructura. Hace un mes aproximadamente usted señalaba, decano, que se requerían 152.000 millones de soles para cerrar la brecha en infraestructura educativa. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el sector en estos momentos? Lamentablemente el presupuesto para el sector en global es un promedio de 42.000 millones. Imagínense la cuarta parte de lo que solo se necesita para la infraestructura ¿Qué se puede educativa hacer con ese dinero? Y con lo poco que se tiene incluso, hay una demostrada responsabilidad del Ministerio de Educación y los encargados de la ejecución de presupuestos son ineficientes a la hora de ejecutar el gasto. Por tanto, creo que aquí necesitamos nuevas formas de ejecución de los presupuestos, pero también una nueva mirada donde los gobiernos regionales intervengan con mayor responsabilidad en esta concesión. Lamentablemente tenemos gobiernos regionales también plagados de corrupción y esto ha afectado muchísimo estos temas de las famosas licitaciones a instituciones ya preacordadas con diezmos de por lado, ¿no? Y entonces un alto porcentaje de presupuesto se termina en el camino y no es invertido al 100% en la obra a ejecutarse, ¿no? Y en ese contexto, decano, usted desde el Colegio de Profesores respaldan la gestión de la actual ministra de Educación, la señora Magnés Márquez. Bueno, ha empezado recién, las actividades del sector de educación ya estaban planificadas para entonces. Sin embargo, ella tiene un expertise, una trayectoria larga en el Ministerio de Educación, estuvo muy vinculado al área normativo. ¿La respalda entonces? 2005, 2010. Más que respaldarle, lo que esperamos es que efectivamente ese expertise lo maneje y logre que se transforme en hechos concretos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el atender a la demanda de los maestros, el tema de incrementar el presupuesto para ese tema de infraestructura educativa, el tema de atender con alimentación escolar para los estudiantes. Imagínense, los datos del fin de semana ha sido de que un promedio del 42% de la primera infancia está en anemia. Ya Entonces, decano, no la respaldan, pero tienen esperanzas en ella, en el sector. Claro, respaldar significa, pues, en todo caso, hacer las propuestas que ella esté ejecutando lo más adecuado. Pero, ¿y su mirada al Congreso de la República? Estamos esperando, por ejemplo, a la ministra de Educación que nos reciba en un diálogo que hemos planteado ya hace meses atrás, y dentro de eso, uno de los planteamientos justamente es que el Colegio de Profesores del Perú participe e intervenga en algunas decisiones necesarias, por ejemplo, en esta de la lucha contra la corrupción. Lo de Ventanilla es un tema gravísimo y así hay a nivel nacional miles de profesores que podrían estar vinculados a esto. Decano, ¿y su mirada hacia el Congreso de la República cuál es actualmente? Bueno, es un desastre en realidad, ¿no? Es un desastre, no hay nada, no hay lecciones que nos puedan dejar ellos vinculados, inclusive profesores vinculados al tema de la corrupción, y eso es gravísimo, ¿no? Y además buscan... No, sí, ¿usted qué opina de esta intención del nombramiento de quienes tengan contrato por 3 años consecutivos? Yo creo que no está bien porque se está ejecutando en medio de un proceso ya que se está desarrollando. Eso debe suspenderse por lo pronto y una vez que concluya se podría discutir ese tema. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Elío Caña, decano nacional del Colegio de Profesores, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Momento de actualizar nuestros titulares. Volvemos.